Hola. No, ya está grabando. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Listen, ya está grabando. Oh, muchas gracias. Entonces, Carlitos va a tener la responsabilidad por esta clase de luego subirlo esto a YouTube. ¿Sabes subirlo, no? A YouTube. Sí, Y luego me va a pasar un enlace, el enlace de ese video para que yo lo pueda enlazar en plataforma. ¿Ya? ya. Ok, bien. Ahora vamos a ver si me permite. Ahora usted tiene que habilitarme para compartir pantalla. ¿Cómo va eso? Ay, Dios. A ver, intente. No, ese que no podamos. Ahora sí, Listen. A ver, a ver. Oh, sí, ahora sí, increíble. ¿Y el otro día acaso podían hacer eso en una conferencia que yo tenía? Pero bueno, ya está. Ok, chicos, imagino que todos ya están viendo las diapositivas, ¿correcto? Sí, Muy bien, vamos a avanzar directamente en la unidad 7, ¿ya? Estamos entrando directamente a la unidad 7. ¿Qué vamos a ver en la unidad 7? La unidad 7 es referente a la prueba, o si ustedes quieren, los medios probatorios. Se supone que cuando inicia, ¿no es cierto?, un proceso, el juez recibe dos versiones contradictorias. Por un lado está lo que pueda haberle dicho, sostenido, ¿no es cierto?, el actor, el demandante. Y por otro lado está lo que pueda haber, pues, establecido, contradiciendo, negando con gran probabilidad el demandado, ¿no? Entonces, esto, pues, cada uno de ellos está tratando de demostrar que su pretensión es la valedera, ¿cierto? Entonces, en ese entendido, es que él va a, bueno, las partes van a buscar que el juez, en su calidad de director del proceso, pues pueda asumir, ¿no es cierto?, una convicción referente a los hechos vertidos por ambas partes. ¿Cuál el concepto? ¿Cuál la finalidad de la prueba? La prueba es la comprobación judicial por los modos que la ley establece. Es abordar a la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que las partes pretenden en proceso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las partes van a utilizar a los medios probatorios para que ellas puedan demostrar cuál es su pretensión, cuál de los dos tiene razón en su pretensión, para que el juez finalmente pues emita una resolución en base a esos medios probatorios para que pueda pues definir a favor de quién va o no va dicha pretensión. No deben olvidarse ese nuevo principio que hemos visto, ¿no es cierto?, el principio de verdad material, el cual pues establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ha habido ya un cambio de paradigma en la administración de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ya no es, ¿no es cierto?, necesario
solamente buscar la verdad jurídica de los hechos, sino que ahora tienes que llegar a establecer verdaderamente cuál ha sido la verdad material de los hechos. No tienes que conformarte solamente con producir unos medios probatorios que la ley establece, sino que el juez, en un papel más dinámico, pues él tiene que llegar verdaderamente al fondo del problema o la controversia, ¿no? Aquí se desarrollan los grados por los cuales se considera, ¿no es cierto?, que el juez atraviesa, pues, a lo largo y ancho del proceso civil, ¿no? Por un lado está la ignorancia sobre los hechos, ¿no? Son tres etapas que establece la doctrina en la cual, pues, el juez entra ahí a conocimiento, ¿no? La primera, decíamos, el tema de una total y completa ignorancia sobre cuáles serán los verdaderos hechos en el proceso. La segunda es el tema de la duda, ¿no? O sea, como el juez ya va a recibir dos versiones y generalmente son contradictorias, opuestas, antagónicas entre sí, pues esto eh, queda el juez en una posición donde no sabe a cuál de las dos partes pues va a dar a razón, ¿no? Precisamente por eso se habla de un tema de la duda. Finalmente, una vez que se estén produciendo, se hayan terminado de producir todos los medios probatorios, pues el juez va a llegar a abordar, ¿no es cierto?, cuál la verdad material de los hechos. Ahora, hay un punto muy interesante acá, no sé si ustedes se están dando cuenta. Los medios probatorios son fundamentales para el abogado. Me refiero al abogado como profesional que, por supuesto, como cualquier otra persona, está buscando el éxito en su proceso, ¿no? Por ahí se dice que abogado que no ofrece pruebas, pues es abogado que ha perdido un proceso de inicio, ¿no? Por eso es importante, es fundamental, ¿no es cierto?, que nosotros como abogados vayamos a montar una buena estrategia para poder, ¿no es cierto?, para poder lograr nuestro cometido. Nuestro cometido es el éxito en el proceso, ya sea que estamos del lado del demandante, el cual quiere probar o proteger una pretensión, o estamos del lado del demandado, quien está negando pues la cabida a dicha pretensión. Tenemos aquí una clasificación de los medios probatorios. Por un lado está la doctrina. La doctrina establece pues una clasificación dependiendo el momento de la aportación del medio probatorio o su generación en realidad. Por eso es que tenemos, por un lado, la prueba preconstituida. ¿Qué es la prueba preconstituida? Se supone que son todos aquellos medios probatorios que han sido generados de forma anterior, ¿no? Es decir, que estos han existido antes del momento en que tú presentes tu demanda, lo que quiere decir que son documentos o no necesariamente documentos, es prueba que ha sido generada al momento coetáneo de darse los hechos, los cuales están pues precisamente motivando la presentación de tu demanda. Generalmente, vamos a poner un ejemplo para esclarecer un poquito lo que estoy diciendo. Digamos que Carlos y yo celebramos un contrato de compraventa, ¿ya? Y resulta pues que a lo largo de la ejecución del contrato, pues parece que el bien tenía un vicio oculto, ¿no? El bien que me vendió Carlos. Entonces yo finalmente, por el tema de que no estoy muy contento con esas cuestiones que han aparecido, puede ser que yo esté demandando la nulidad o la anulabilidad, o la rescisión o la resolución del contrato, dependiendo del caso, ¿no? Cuando ustedes lleven la materia de Civil 4 ya van a poder ver más o menos qué corresponde, pues qué demanda planteada, ¿no es cierto? Por ahora, eh, yo voy a presentar la demanda seguramente después de la celebración del contrato porque el problema ha venido después de su celebración. Entonces, cuando yo presente la demanda, voy a decir, no sé, todo ocurre, señor juez, que en fecha tanto adquirí del señor Carlos Barroso un bien inmueble, con las características mediante documento
público de fecha tanto, ahí ya estoy haciendo referencia al contrato. Entonces, si se dan cuenta, ese contrato lo realizamos hace 2 meses atrás. Esos hechos se han producido hace 2 meses atrás, conjuntamente la realización y la celebración del contrato. Por eso es que es una prueba preconstituida, porque eso acredita un hecho que se ha suscitado antes de presentar la demanda. Generalmente, la prueba documental está establecida y reconocida como una prueba preconstituida. Bien, vamos con la siguiente. Cuando desarrollemos la siguiente, igual vamos a poder, pues, esclarecer también eso de preconstituida. Por otro lado, tenemos la prueba circunstancial. ¿Qué es la prueba circunstancial? La prueba circunstancial serán, pues, todos aquellos que se han generado producto precisamente de la realización del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa prueba se va a generar por la demanda que hemos iniciado, la que hemos presentado, la que ha inaugurado el proceso, ¿no? Por eso es prueba circunstancial, es una prueba que se produce producto de... No se le No se oye, escucha. dice. Se cortó su audio, dice. Qué raro, Carlitos está con señal. Yo sí, listen. A ver, y voy a ver mi señal. Mi señal igual está buena. A ver, a ver, a ver. Sí, estoy con buena calidad. Sí, ya se le escucha bien ya. Ha debido ser un pequeño espasmo, ¿no? Ya. Sí, Bien, gracias puedes por estar repetir lo de atento. la prueba circunstancial, que ahí fue lo que se le cobró, se le cortó. Ya, muy bien, perfecto. Déjenme volver a Zoom. Déjenme volver a compartir la pantalla. Ahora. Y volvemos a las circunstancias. Bien. Ok, qué bueno que estén atentos y tan sedientes de saber con precisión todos estos términos. Cualquier interrupción o corte me avisan, por favor. Bien, decíamos, la prueba circunstancial, así como su nombre lo dice, van a ser todos aquellos medios probatorios que se van a producir o se van a generar precisamente por el simple hecho de haber iniciado el proceso, ¿no? Si se dan cuenta, la prueba preconstituida, ese contrato que hicimos con Carlos, fue algo que, quién sabe, ni siquiera iba a haber demanda, pero lamentablemente estamos en demanda. Y la demanda ha sido un acto posterior. Por lo tanto, como el contrato habla sobre hechos anteriores a el momento de la presentación de la demanda, por eso se llama prueba preconstituida. Generalmente la prueba documental se llama o es denominada como prueba preconstituida porque acreditan hechos que ya han pasado hace mucho tiempo. El hecho que, por ejemplo, tú presentes un certificado de matrimonio o certificado de nacimiento de tus hijos, que estás acreditando cosas que han pasado ya anteriormente, ¿no? No es que van a pasar porque has presentado la demanda. Precisamente ahí es donde aparece la prueba circunstancial. La prueba circunstancial va a ser, ¿no es cierto?, aquel medio probatorio que se va a producir precisamente producto de estar entablando un proceso judicial. Si yo no hiciese el proceso judicial, pues esa prueba no se generaría. Pero como estoy haciendo el proceso judicial, pues sí, esa prueba se está generando, ¿no? Ahora, ¿qué pruebas son o están consideradas como prueba circunstancial? Tenemos, por ejemplo, la inspección judicial, ¿no? Esa inspección judicial se va a realizar producto del proceso. Por eso se llama prueba circunstancial. Tenemos, por ejemplo, una confesión judicial, una confesión provocada. La misma también se va a generar, pues, producto del proceso. Y lo mismo va a ocurrir con la prueba testifical o la prueba pericial, ¿no? Son actos que se están generando porque tú has decidido presentar una demanda y por eso es que todos esos medios probatorios son catalogados como pruebas circunstanciales. Otro, tenemos la prueba directa.
¿Qué es la prueba directa? La prueba directa será, por ejemplo, aquella que va a colocar de forma inmediata, va a poner en evidencia, ¿no es cierto?, todos los hechos litigiosos a la autoridad jurisdiccional. No va a existir ningún intermediario, cosa que va a permitir que el juez pueda esto, pues, absorberla directamente con sus propios sentidos. Prueba directa, por ejemplo, tenemos lo que serían la prueba documental. No se olviden que ahí el juez está viendo en vivo y en directo esa prueba documental. Prueba directa sería, por ejemplo, una confesión provocada, ¿no? Una confesión provocada porque el juez está viendo ahí en el acto el tema de cómo se está generando. Prueba directa será, por ejemplo, una inspección judicial. Bueno, aquí habrá que hacer una aclaración. Eso de la confesión provocada, olvídenla. Olvídenla. Sería la prueba documental y sería la inspección judicial. O sea, que esto de prueba directa tiene que ver con cómo el juez absorbe ese conocimiento, ¿no? Directo porque está leyendo directamente el contrato. Directo porque está directamente en el lugar haciendo la inspección judicial, un recorrido, ¿no es cierto?, de todos esos bienes que están ahí en objeto de litigio seguramente. Listen, Sí. una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la inspección judicial y la confesión judicial, que era la de la circunstancial? Ah, ya, perfecto. No se preocupen, ya lo vamos a ver en el transcurso de esta unidad, pero vamos a contestar, no nos vamos a quedar así. Cuando veamos la confesión judicial, pues hay de distintas formas, ¿no? El hecho de que tú estés contestando una demanda, señalando algún aspecto que es cierto y verdadero, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo una confesión judicial expresa y de forma espontánea, ¿no? Porque hay otro medio probatorio que se llama confesión provocada. ¿Por qué se llama confesión provocada? Porque te están provocando, pues te están como obligando, entre comillas, a que tú vayas a una confesión, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con la inspección judicial? Se supone que la inspección judicial es para que el juez pueda ir a revisar pues un terreno que seguramente es objeto de litigio y pueda mediante sus sentidos pues absorber la existencia de ciertos hechos y actos, ¿no? Si hablamos de un proceso de usucapión, generalmente el juez antes de admitir la demanda ya ordena la inspección judicial. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Esto es con los fines de acreditar de que el que está demandando sí se encuentra en posesión de un bien y que está ahí en posesión material, pública, continua e ininterrumpida, ¿no? Entonces se supone que con la inspección judicial el juez va a ir a revisar y ver cosas, mientras que con una confesión judicial, ¿por qué se llama confesión? Porque una de las partes lo está haciendo. Porque si fuera un testigo el que habla, no es pues confesión, eso es prueba testifical. Si es una de las partes, me refiero, el demandante, el demandado o el tercero, ellos sí harían una confesión, ¿no? No sé si le hemos Ya, aclarado. entonces, sí, entonces dice la inspección judicial sería el medio probatorio de forma directa. O sea, porque directa supongo yo que es en el momento o algo así preciso. Y Directa circunstancial porque, dijo que era después del proceso, o sea, que se muestran las pruebas ya una vez iniciado un proceso. Entonces ahí sí iría la confesión judicial, ya, está bien, pero lo de inspección, o sea, no entiendo qué relación tiene con lo de la prueba directa. ¿Por qué está ahí en medio probatorio directo? ok, ya, claro. Usted tiene que relacionar la preconstituida con la circunstancial y luego tiene que relacionar la directa con la indirecta, ¿no? Usted está relacionando la directa con la circunstancial, que puede haber relación. ¿Qué quiero decir? Puede haber un medio probatorio que sea prueba preconstituida y que sea directo. Un documento. Un documento o un contrato es prueba preconstituida y es prueba directa, ¿no? Eso está muy bien, hay esa relación. ¿Por qué se llama prueba directa? Decíamos, porque es el juez el que lo va a ver en vivo y en directo y lo va a absorber con sus propios sentidos.
¿no? Cuando él está frente a un contrato, lo está revisando y lo está analizando, ¿alguien más le está contando qué dice en ese contrato? No, él lo está viendo con sus propios ojos y lo está tocando con sus propias manos. ¿Qué pasa con una inspección judicial? Nadie se la va a contar a él. No, no está la parte diciendo, que ya lo dijo además, estoy en posesión de un bien de tales dimensiones donde vivo con mi familia. Él va a ir a mirar eso si es verdad, ¿no? Con una inspección judicial. Entonces, cuando él vaya al lugar donde está el bien objeto del litigio, él va a ver cuántas, va a elaborar pues un acta, ¿no? De la audiencia, la va a instalar, va a hacer la palabra al demandante, a los ocupantes, y él va a elaborar un acta como decir dónde está ubicado, qué medidas y colindancias tiene, de qué consta, cuántas habitaciones, ¿no? Entonces, ¿se la están contando al juez? No, él ha ido a ver en persona. Por eso es una prueba directa. La inspección judicial sería una prueba directa circunstancial, generalmente, porque se va a producir producto de la iniciación de un proceso judicial. No sé si le he aclarado o todavía sigue con la duda. Sí, Lisa, ya me aclaró bien. Entonces dice, puede haber una prueba directa circunstancial, ¿no? Por Pero le supuesto. dice, podemos hablar de una prueba directa preconstituida, por ejemplo, simulando lo que voy a decirle, una prueba preconstituida, por ejemplo, en un litigio de usucapión, digamos que la parte poseedora del bien tenga en su poder facturas de luz del bien a su nombre. Entonces diríamos que esta prueba documental es preconstituida anterior al proceso. Y es directa. Y es directa, sí. Sí, Porque es la va a ver el exactamente. juez, digamos, no hay quien se la charle. Exacto, es lo que acabamos de decir, ¿no? Es una prueba preconstituida y es una prueba directa. Una factura de energía eléctrica es una prueba preconstituida y es una prueba directa, ¿no? Muy bien, excelente. Ya, gracias. ¿Cuál será la prueba indirecta? La prueba indirecta serán pues todos aquellos que ponen en evidencia ciertos hechos u actos mediante intermediarios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se la están contando al juez. Él no puede ver y verificar en el acto, sino que alguien más se la está contando. Por eso decimos que esta prueba indirecta se puede considerar, por ejemplo, la prueba testifical. Pese a que está ahí el testigo delante del juez y el juez lo está viendo en vivo y en directo, no es una prueba directa porque en realidad el testigo se la está contando. Dice él que me dijo a mí, que te diga a ti, ¿no? No es un tema de que el juez lo está viendo y lo está comprobando con sus propios medios. Igual, por eso les decía, olvídense la confesión provocada. Igual, olvídense la confesión provocada porque es la parte la cual se la está contando al juez. No es que el juez ha podido ver o acreditar. Se la está contando la parte y nada más. Por eso es prueba también indirecta. La prueba pericial, que más adelante igual la vamos a ver, no se preocupen si no la entienden bien, pero se supone que el juez pues es abogado, no tiene otra profesión por lo general, ¿no? Y a veces hay que establecer pues algunos estudios periciales para ver el tema de avalúos, ¿no es cierto? ¿Y qué se hace? Se contrata un perito. Entonces, la prueba pericial, pese a que el juez lo tiene ahí en vivo y en directo, ese informe como documento en su nariz, pues también se lo están contando, ¿no? Se lo están contando porque es un perito el que ha decidido, pues, realizar ese informe a solicitud de parte o, quién sabe, a solicitud del propio juez. Hay que tener mucho cuidado de no confundir qué es la prueba directa y qué es la prueba indirecta. Otra, tenemos la prueba plena y tenemos la prueba semiplena. ¿Qué es la prueba plena? Prueba plena, dice, son todos aquellos que de manera absoluta ponen en evidencia los hechos. Por sí solos, estos son suficientes, son autónomos, son principales. A ver, vamos a poner aquí algunos ejemplos. Un documento público, de acuerdo a lo que establece el propio Código Civil y el Código Procesal Civil, pues esto tiene una tasación legal. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley dice cuánto vale,
no el juez, ¿no? ¿Qué hace el juez? Aplica la ley. Un documento público, de acuerdo a lo que establece la norma, es prueba plena. ¿Qué significa prueba plena? Que ese documento no necesita de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto. Lo que está ahí es cierto y punto. ¿Ok? No hay cómo contradecir a un documento público, a no ser que el mismo sea atacado en proceso judicial de falsedad, de nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución. Mientras no exista una sentencia declaratoria que determine su ineficacia, ese documento es válido. ¿Ok? Creo que está claro esto. A veces los penalistas nos juzgan a nosotros, nos critican bastante porque dicen, señalan y sostienen que en materia civil no existe la judicialización de la prueba, ¿no? O sea, el juez no tiene la libertad de ver cuánto vale, si vale o no vale, o las partes no pueden ver el tema de lograr atacar o demostrar cuánto vale un documento. Es que lamentablemente está así. Esto es por imperio de la ley, ¿no? La ley ha establecido que un documento público hace prueba plena. Ya les he dicho que es prueba plena. Ese documento o ese medio probatorio no necesita de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto. ¿Ok? Dice, esto será pues porque la prueba la obtiene la fiscalía, pues, ¿no? Lo que decía referente a los penalistas. Imagino, no sé, la verdad, es que ellos tienen otro sistema de valoración de los medios probatorios y piensan que el juez en materia civil no tiene una libertad de decir cuánto puede valer porque la ley ya lo dice. Documento público, señor juez, eso vale 10 sobre 10. No puedes poner 9, ni 7, ni 5,5. 10 sobre 10. Punto. Otra prueba plena, el documento privado pero reconocido en firmas y rúbricas, ¿no? Documento privado reconocido en firmas y rúbricas, ¿ok? Otra prueba plena también es la confesión de la parte. Por eso está el dicho que dice ahí, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿cierto? La confesión también está establecido como un medio probatorio pleno. Ok. Seguimos. Vamos con la prueba semiplena. ¿Cuál es la prueba semiplena? La prueba semiplena será aquella que no es suficiente por sí misma. Aquella que necesita, más bien al contrario de la otra, necesita de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto. De lo contrario, pues nos encontramos en una situación de que es prueba insuficiente. Por ejemplo, ¿qué pasa con un documento privado sin reconocimiento de firmas y rúbricas? ¿Vale o no vale? Pasa que mi cliente lo han demandado por asistencia familiar, entonces yo le he dicho que lleve un contrato de alquiler, pues de arrendamiento donde él vive y paga, y cuando lleva su contrato me lo lleva así, un contrato simple y sencillo que no tiene reconocimiento de firmas y rúbricas. ¿Es prueba plena o es prueba semiplena? Semiplena. Prueba semiplena, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hacemos? Porque, ojo, no vayan a decir ustedes que no vale nada. Sí vale, es un contrato y es más, está escrito. Pero ese contrato no es suficiente por sí mismo. Necesitamos de otros hechos corroborativos para demostrar que ese contrato o que esa relación existe. ¿Cuáles? ¿Qué otro medio podríamos utilizar? ¿El pago? Muy bien, tendríamos que llevar recibos, ¿no es cierto?, del pago que hacemos por el concepto del canon. Excelente. Aunque sean recibos
caseros o de librería y no el recibo oficial emitido y autorizado por el Servicio de Impuestos Nacionales, igual sirve. ¿Qué más? Otros medios probatorios. Y aquí ustedes, cuando sean abogados el día de mañana, tienen que tener creatividad, pues, para ver qué otro medio probatorio pueden utilizar o emplear. La confesión de la persona que le alquila. Muy bien, llevarlo al propietario del bien a que vaya a hacer una declaración, ¿no? Entonces, ¿y qué tal una inspección judicial? ¿Y qué tal si llevar a los vecinos inquilinos? ¿Y qué tal si sacar fotografías de la vivienda y del cuarto y de los enseres propios que tiene ahí la persona, ¿no es cierto? Ya que vive ahí. Entonces, hay formas, ¿no? Cosa que ese documento ya con otros medios probatorios que también son semiplenos, logran volver a ese hecho que estás tratando de demostrar y probar en algo pleno, ¿no? Esa es la idea. Tú tienes que apoyar, ¿no es cierto?, ese otro medio probatorio con otros medios probatorios para que el juez asuma una valoración en conjunto como una prueba plena. ¿Se entiende? Por sí mismo, entonces, es semiplena y requiere de otro hecho corroborativo, decía, ¿no? Ya. Eh, O sea, sí y no, no sé si lo dijo bien usted, pero la prueba plena es suficiente por sí misma. Y la prueba semiplena no es suficiente por sí misma. Necesita más bien de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto. ¿Ok? Lisa ya se va a cortar ya. Ya se va a cortar. Muy bien. Sí. ¿Cuánto nos queda de tiempo, Carlitos? 1 minuto. Ok, Carlitos, lo que va a hacer usted entonces, como está en su computadora, usted ve quiénes están conectados, ¿no es cierto? Sáquele una captura de pantalla y me manda la foto del grupo de WhatsApp para que yo haga la asistencia, ¿ya? Hoy solamente vamos a tener una conexión. No se preocupen que tenemos un buen porcentaje de avance ejecutado. Así que hoy podemos darnos el lujo